Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a otro episodio de Códigos del Multiverso. Les saluda con cariño Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV. Iván Donaldson de Iván Donaldson. Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Nagendra Torres, Astrología Nagendra y Astrovidas Nage. Y en esta ocasión presentándoles un programa prometido, muy controversial, por lo que también queremos advertir, no estamos haciendo proselitismo a ningún tipo de dogma ni práctica, ni estamos incitándoles a que vayan a hacer cosas peligrosas o a que sean seguidores de los personajes que estamos aquí narrando, que simplemente los presentamos como maestros del multiverso, como maestros de su realidad, como personas que hicieron muchas cosas extraordinarias. Algunas tal vez no sean del gusto de la mayoría de las personas de acuerdo a sus creencias, pero creemos que su aportación en el sentido de vida, en el sentido ideológico, filosófico, pero sobre todo de algo que vamos a mencionar mucho aquí, que es la voluntad, vista desde el punto de vista del telema, que era una de las prácticas que Aleister Crowley hacía en su vida y que perfeccionó a lo largo de tantos años de experiencia de vida, viajes y muchas otras cosas. Y obviamente es un tema, como les explicó Ricardo, bastante complicado, precisamente porque Aleister Crowley es una figura pues demasiado, o yo diría que es la figura más polémica en el mundo de la magia, del ocultismo, del esoterismo, del camino iniciático, como diría por ahí mi querido Lenin. Está complicado, la verdad, pero pues consideramos que independientemente de si lo consideras una buena persona, una mala persona, independientemente de todo eso y viéndolo desde un punto de vista como un personaje, ¿no?, de la historia de la humanidad, además de que fue reconocido como uno de los personajes más importantes del siglo XX en la historia. Aparte apareció también inclusive en la portada del Sargento Pimienta de los Beatles. Y bueno, vamos a ir desarrollando varias cosas que se lograron. Pues consideramos que nos guste o no, nos agrade o no, es un maestro del multiverso, nuestro personaje de hoy llamado Sir Aleister Crowley, ¿no? O su nombre también, que era Frater Perdurabo. Frater Perdurabo. O conocido en el bajo mundo. Pero de chamaco, cuando él nace, en realidad se llamaba ¿Edgar? ¿Cómo? No, Eduardo. Ya le ponía yo Edgardo, no, es Edward Alexander Crowley, ¿no? Porque era así de inglés, con su tacita y su dedito chiquito así cuando tomaban el té. Así era su familia, ¿no? Sí. Era como muy conservadores, muy religiosos. Muy pomposo. Sí. Era fifí. Sí, y claro, también es importante, creo que platicarles que esto va a ser una breve plática acerca de Crowley. Tal vez falten algunos datos. No, muchos. Muchísimos datos, pero pues es un personaje que realizó muchísimas cosas durante toda su vida, entonces es un poquito difícil abarcar todo. Pero bueno, vamos a dar nuestro mejor esfuerzo, y si no, habrá una segunda parte donde nos extendamos más acerca de este gran personaje del multiverso que tuvo claroscuros, pero creo que a pesar de todos estos claroscuros también tuvo cosas muy interesantes que podemos platicar aquí y que lo hacen un maestro del multiverso. Por eso lo consideramos nosotros, ¿no? Y que recuerden que este es nuestro punto de vista, ¿no? También los invitamos a que ustedes hagan sus propias investigaciones y saquen sus propias conclusiones. Uh-huh. A mí me parece que es bueno resaltar el punto de vista de la voluntad, que a final de cuentas era lo que él con tanto ahínco se esmeraba en inculcarle a las personas, que independientemente de sus creencias, cada uno podía desplegar su voluntad de acuerdo a su propósito, que a final de cuentas pues fue uno de los contenidos más importantes de todos los libros que escribió. Tenía que ver con la voluntad del ser humano, con su individualidad, con su derecho de expresarse tal y como se siente, tal y como quiere hacerlo en la vida, ¿no? Completamente. Nada más que decir Sí. que antes de explicar toda esta parte de lo que es telema y todo esto que ya vendría siendo como la parte final de Crowley, ¿no?, de su vida, podríamos empezar con la gente que nos está viendo, que no tiene, pero así, ni idea de quién es este señor Aleister Crowley, platicándoles un poco de pues cómo nació, dónde nació y cuál es su historia. ¿Qué opina, mi querido Nagendra? Está súper, me pusieron la chamba más dura, ya saben cómo son los muchachos. Ahí les va. Bueno, nace en Inglaterra. Y cuando nace está en un periodo muy restringido. ¿En qué año nace?
nace en 1875. El 12 de octubre, parece. El 12 de octubre. O sea que estamos cumpliendo. Felicidades, Crowley, en donde quiera que estés. Ayer cumpliste años, ¿no? Sí, cierto, fue ayer su fue aniversario. Y Saludos. Y como estaban diciendo ahorita Su mis compañeros, nace en una familia muy religiosa, con ideas, pues, digamos, muy reservadas, sobre todo, y un poco hasta dogmáticas, particularmente su papá. Entonces, de alguna manera, es interesante poner ese contexto, no solamente el social, sino el familiar, porque como estos personajes que a veces tienen esa parte un poco como restringida, el destino los está forzando luego a liberarse, ¿no? Y acaban liberando a los seres humanos. Entonces nacen en Inglaterra. Aparte la familia era como muy cristiana, ¿no? Según yo sé, muy católica, religiosa, ¿no? muy católica. De hecho tenían como una, no es secta, pero como una... Pertenecían a una congregación, ¿no? Eso, la congregación. Los hermanos Plymouth, creo que Plymouth, sí. los hermanos Plymouth. Entonces, desde ese contexto podemos ver que, bueno, de hecho, por ejemplo, él tenía una relación que es controversial, dicen que era muy mala con su madre, luego otros historiadores dicen ¿Era que muy no mala o muy malo? ¿O la relación? Que la relación era muy mala con su mamá, y realmente biografías posteriores se ha constatado que no es así, nada más que era un poco como que turbia la relación, como que no era tanto de madre e hijo, sino que tenía una relación mucho más fuerte, le decía la bestia, ¿no? Y no por tonto, o sea, sino por locochón. Es que creo que ese es uno de los puntos que, pues bueno, nace en Inglaterra, nace en esta época de la historia y aparte con una familia pues muy religiosa. Correcto. Y yo sí creo personalmente que, esto ya es mi alucín, sí creo que la mamá pues sí tenía ciertas ideas un tanto extrañas, ¿no? Partiendo desde la idea de que le mete a este niño, ¿no? Al buen Alexander Crowley, le mete estas ideas de que él es la bestia, ¿no? Es el anticristo inclusive, o es un ser muy especial, porque de hecho nace con un lunar, con una especie de marca que supuestamente era el 666, y desde ahí pues la mamá, me imagino también que haber educado a alguien como Aleister Crowley no ha de haber sido algo fácil, y pues casi yo creo que hasta la deja casi loca, ¿no? Pobre señora, ¿no? Yo creo que se ayudaron en la locura un poquito, y algo que creo que determinó, como muchas veces lo hemos visto también en otras biografías, es que, por ejemplo, cuando su papá muere, él tiene 11 años, y eso fue algo que le cambió la vida por completo. Se fue a vivir con un tutor, y ese tutor le salió buenísimo, porque le enseñó la vida alegre, le enseñó otras cosas muy diferentes a la congregación. De hecho, su papá era predicador. Correcto. Sí, y también es cierto que su papá tenía una cervecería, entonces él nació en una familia pues, de cierta forma acomodada, pero sí muy, muy religiosa, ¿no? Entonces, con muchos dogmas, con muchas cuestiones que tenían que seguir, muchas reglas. Y creo que esto sí le afecta mucho a él, a pesar de que admiraba muchísimo a su papá y cuentan que él iba a predicar de vez en cuando con el padre y le tenía mucho respeto, tenía una confrontación muy fuerte con su madre, pero todo esto lo fue marcando, ¿no? Yo siento que eso lo provocó que después quisiera como liberarse, sobre todo cuando se va, como tú lo mencionas, Nagendra, se fue después de que fallece su padre, se va con su tutor, con su tío, ¿no? Más bien. Sí, creo que es un tío, ¿no? Es su tío, sí, creo que su tío le consiguió un tutor. Sí, va. Sí. Y entonces, estando con él, pues veo como otra forma de ver la vida, ¿no? Que es muy liberal y todo esto, y sí le empieza a afectar, y él empieza un camino de búsqueda, ¿no? Él no sabe qué va a buscar, pero sí sabe que quiere liberarse de todas esas cadenas y todo eso que le estuvieron metiendo como calzado, ¿no? Lo que pasa es que, según entiendo, llega este periodo donde la escuela le empiezan a meter más y más cuestiones religiosas. Uh-huh. Y sí se ve que había grandes o ciertos problemas en su familia, en su núcleo familiar. Y obviamente este niño, Crowley, se empieza a obsesionar con todo esto relacionado con la bestia, con el apocalipsis de San Juan, y empieza como a interesarse por todo eso, pero es algo que va a durar toda su vida, o sea, toda su vida metido en estos temas y, en sus mismas palabras, en todo aquello que iba en contra pues del bien, digamos, ¿no? O sea, visto desde un punto de vista... Eso es lo que te iba a decir, visto desde qué punto de vista, ¿no? Ajá. Entonces, otra de las cosas que también él tenía es que desde muy joven empezó a alcanzar altos grados en diferentes congregaciones o en diferentes lugares donde se practicaban ya conocimientos
ocultistas, conocimientos que no estaban ahí siendo muy aprobados por la parte de los moralistas y por todo lo que es el conocimiento ortodoxo o las conductas ortodoxas, y él definitivamente desde muy joven decidió elegir un camino auténtico, un camino propio, que yo creo que ni él mismo se imaginaba a dónde iba a llegar, porque realmente todo lo que ocurrió en su realidad rompía muchísimas barreras, y eso creo que también era parte de la incomodidad de tantos sectores. Sí, claro. Y bueno, después ahí ustedes me van corrigiendo, pero después de esta época, ya más adelante en su vida, él pues se decide, dice, ¿a qué me voy a dedicar? Y dice, bueno, pues yo quiero dedicarme a ser un mago, y quiero dedicarme a las ciencias ocultas, y quiero dedicarme a todo eso, ¿no? Y entonces recibe una invitación, creo que es de un amigo, que pertenecía a la Orden de la Aurora Dorada, ¿no? De la Golden Dawn, y entonces le dice, oye, pues, ¿por qué no vienes? Conoces este rollo, y a ver qué te parece, ¿no? Y Crowley va, y pues le encanta, dice, no, de aquí soy, ¿no? Y quiero aprender a ser un mago y controlar los elementos y hacer mi voluntad sobre la materia y todo este rollo, ¿no? Hasta se quedaron en shock, ¿se dan cuenta? No, es que te salió muy bonito. Bueno, antes que nada, de verdad, yo todavía sigo con el sabor del desayuno. Yo sé que parece que me salgo del tema, pero es que realmente nos apasionó de una manera muy profunda este tema, porque si bien, como estamos diciendo, es controversial, estamos diciendo cómo se fue acercando al conocimiento, etcétera, también es un ser humano completamente, ¿no? Y creo que algo de lo que se rescata muchísimo de él es lo que tú decías, Richard, que buscó su propio camino. No se dice fácil, pero generalmente seguimos a alguien, y creo que él marcó el seguirse a sí mismo, ¿no? Pero, sí. Pero yo creo que, o sea, en este momento de su historia, cuando él empieza esto de la Golden Dawn y empieza a entrar, creo que aún no tenía muy claro esto de seguir su propio camino, ¿no? Más bien quería aprender, ¿no? Estaba buscándolo, ¿no? Yo creo, estaba como en un proceso de búsqueda y hacía muchísimas cosas que algunas personas lo veían como muy extraño, ¿no? De hecho, tiene, en ese momento, tiene algunas historias medias turbias, ¿no? Como que hizo algo con su gato, lo mató, hacía algunos experimentos ahí medios extraños. Pues en una época que era, hay que entender también el concepto de la época, estamos hablando de finales de 1800, principios de 1900, donde está sucediendo esta etapa, y es una donde él está en una sociedad, más bien él está en una sociedad pues muy puritana, ¿no? Entonces de repente una persona que es algo diferente, pues inmediatamente luego empieza a ser señalada, y sobre todo que él lo empezó a llevar al extremo, porque realmente sí quería liberarse totalmente de todo lo que le habían enseñado. Entonces desde muy joven pierde la virginidad, ¿no? Dicen que con una de sus sirvientas. Pues yo no creo que perdió nada, porque la verdad le dio durísimo. O sea, la verdad. Bueno, sí, ok, sí, buen punto. Yo creo que ganó, perdón. Sí, pero no va a haber corte. No, ya se quedó el blooper ahí, la eternidad, sí. Pero creo que todo esto que va haciendo es por ver o comprobar si todo lo que le enseñaron que tenía que hacer, si hace algo él diferente a eso que le enseñaron, ¿qué sucede, no? O sea, si rompo las reglas que me enseñaron que yo tenía que cumplir absolutamente, ¿qué pasa en mi vida si me voy en contra de estas reglas? Y ahí empieza a buscar el camino, ¿no? Después ya lo encuentra y a lo mejor es un camino diferente, lo vamos a ir viendo. Es que eso voy, que por ejemplo, un Gurdjieff, ¿no? Que realmente desde niño la abuela le dice, oye, haz todo diferente a los demás. Siento que sí trae ya ese chip como de buscar la diferencia o seguir su camino, pero en la parte de Crowley, creo que en este momento que estamos hablando de su vida, donde empieza a entrar en la Orden de la Aurora Dorada, pues más bien empieza apenas esta como sed de conocimiento, y de hecho se vuelve uno de los mejores estudiantes de la orden. O sea, sí. Ahí yo siento que no, o sea, por eso les hago hincapié ahí, porque siento que si él hubiera desde ese momento demostrado que quería seguir su camino o rebelarse, no creo que hubiera llegado muy lejos. Entonces yo creo que más bien ahí sí cumplió con todo lo que decían, quería ser un gran maestre de la orden, y más adelante es cuando va a venir ya, ahora sí, toda esta cuestión de rebeldía, que vamos ahorita más adelante a hablar de esto, ¿no? Uh-huh. Pero digamos que ahí comienza a hacer esto, y el asunto es que se vuelve, alcanza grados muy, muy altos, ¿no? De hecho a los 25 años. 23. Es el grado 33. De los masones, sí. El grado, a los 25 años llega a ser grado 33 de masonería. De hecho, el grado se lo otorgan aquí en México, imagínense eso. Y ya para esa, o sea, en ese lapso de tiempo de su vida, él ya era un erudito de estas ciencias esotéricas, ciencias místicas. Y el problema, según yo, es que
precisamente comienza a querer romper las reglas, ¿no? Que comienza a querer hacer rituales y hacer cierto tipo de cosas que, según los directores o los grandes maestros de la Orden de la Aurora Dorada y de los Rosacruces y todas estas órdenes, pues dicen, ¿sabes qué? Es que esos rituales no estás listo para hacerlos y no los debes de hacer, ¿no? Claro. De hecho, perdón. Sí, rapidísimo, nada más que decir que hay un dato también muy importante, que es que a los 21 años él hereda la fortuna de su papá. Sí. Entonces una en ese momento, cervecera. sí, en ese momento, pues sí cambian muchísimas cosas, porque imagínense, él está en este proceso de búsqueda y el dinero que obtiene de la herencia, pues provoca que haga lo que quiera, ¿no? Tiene patrocinio. Tiene patrocinio, puede irse a donde quiera, puede experimentar con lo que quiera, entonces creo que eso también le ayuda mucho, ¿no? Claro. Yo lo que iba a decir es que por la época, precisamente como decía Poncho, la época en la que nació, estuvo prácticamente luchando contra corriente, y para poder aprender alta magia había necesariamente que traspasar muchos límites y muchas barreras, porque estaba completamente cercado por todo tipo de ideologías ortodoxas que venían de la época victoriana y que venían de muchas cosas que no podía permitir no solo a él, sino a cualquiera que quisiera practicar estos conocimientos místicos, la alta magia o hasta la goesia, ni se diga, ¿no? Pero bueno, era parte de lo que representaba el reto y el desafío que él tenía que vencer. Totalmente, sí. Y aquí viene algo importante, que también cuando se le empezó a satanizar, que lo vamos a ver más adelantito, también habría que ponerlos no solamente en el contexto familiar, social, la época, sino también que él era un tipo que nunca se hablaba mucho de esto de él, una gran sensibilidad artística, un gran investigador, Poeta. un gran escritor, poeta. Es decir, era mucho más completo, porque creo que a veces se trata de satanizar a las personas para que su mensaje no llegue, y sin que hagamos ni a favor ni en contra de él, simplemente objetivamente, como tú lo dices, no hablándolo, tenía muchas cualidades. De hecho, yo quería él estudiar en algún momento dado ser diplomático, como buen inglés, ¿no? Sí, totalmente. Sí, yo creo que también algo que vamos a ir viendo aquí y que creemos nada más nosotros, o sea, no quiere decir que sea... Es una opinión personal. Es una opinión personal, ¿no? Creo que lo que él hizo fue, en algún momento de su vida, esto que hizo, que sí realizó, incluso se habla de que en la escuela tuvo problemas porque tuvo alguna vez hasta orgías, cosas así que empezaron a generar toda esta leyenda negra. En algún momento a él le funcionó también, ¿no? O sea, él aceptó como esta leyenda negra, como diciendo, pues sí lo he hecho, y si quieren verme como el malo de la película, lo voy a hacer, pero quiero que entiendan que soy una persona que estoy en un proceso de búsqueda, ¿no? Y ya después lo encuentra y empiezan a suceder cosas interesantes. Y yo lo que creo ahí es que también cuando ingresa a la Orden del Dorada, lo que sucede es que él empieza a ver otra vez que hay muchas reglas, ¿no? Yo creo que eso también otra vez empieza, lo que tú mencionabas, como burocracia, ¿no? Como burocracia. Las mismas estructuras piramidales. Exactamente, ¿no? Otra vez. Y entonces él empieza a crear sus propios experimentos, porque él sigue en este proceso de búsqueda y dice, pues si no me lo permiten porque todavía no lo logro en los niveles, yo lo voy a hacer por mi cuenta. Y parece que esto no le gusta a la Golden Dawn, ¿no? Si dice como, oye, espérate, ¿por qué estás haciendo cosas que nosotros no te estamos permitiendo? Y empieza a haber un rompimiento entre la Golden Dawn y él. Así es. Sí, totalmente. Y bueno, sígale, Richard, perdón. Bueno, otra de las cosas que era todavía más controversial es que la gente que estaba muy allegada a él empezaba a ponerle cierto tipo de sobrenombres, como Baphomet, que era una especie de entidad o algo así, que tenía que ver con contacto con seres de inframundo, o específicamente con invocación de demonios y cosas por el estilo. Y en muchos de los escritos que él mismo hizo, que no estaban diseñados para que la gente los siguiera, muchos de esos textos rituales eran los rituales que hacía él, pero él mismo insistía y no se cansaba de decir que no era para que la gente lo imitara, que no era para que fueran a hacer eso exactamente como él lo había escrito, sino que cada quien descubriera su propia forma, que era una especie de mapa, una especie de guía, pero no estaba hecho para que fuera reproducido así, ¿no? Que fuera hecho de esa manera. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, de estos momentos de que no estaba pidiendo que lo siguieran y que él estaba siguiendo su propio camino, es cuando tiene en un momento sexual, pero normal, o sea, sin nada de depravación, conoce ahí la que acaba siendo después su esposa, que se llamaba ¿cómo Kay? Rose Kay. Rose Kelly. Rose Kelly. Y creo que ahí es un momento muy importante
donde él realmente, bueno, encuentra el amor, y de ahí yo creo que da un salto cuántico porque se van de luna de miel al crucero. ¿No? ¿Dónde se fueron? Se fueron a las pirámides A las de pirámides, Egipto, de pirámides de al Egipto. Cairo. Ujú. Digo, ya nos se- adelantamos ya se fue, un güey. chorro, ya estamos saltando en el tiempo. Bueno, yo nomás era para que vean que se va a poner bueno. Pero sí, pues si quieren ya nos vamos a lo macizo y ya si quieren... Es que si no, sí puede durar Es mucho, ajá. horas y horas y horas. Pero sí, efectivamente, empieza a tener problemas con los de la Aurora Dorada porque empieza a querer hacer sus experimentos, Sí. comienza a salirse de las reglas. Hace el de Abramelín, ¿no? Ah, Creo que sí, es eso. cuéntese. Pues hace un ritual que tiene que ver con, es llamado Abramelín, y ese ritual lo hace en me parece que renta una casa en el lago Ness, y ahí empieza a hacer un ritual pues que no estaba permitido y que sí dura muchísimo tiempo, dura 6 meses donde tiene que estar la persona trabajando acerca de este ritual y lo que sucede ahí es que él empieza a hacer el ritual durante 6 meses y se supone que no tiene que ser absolutamente interrumpido por nadie. Tenía incluso gente que lo ayudaba mientras él estaba en este proceso, y resulta que la Orden Dorada, uno de los meros líderes de la Orden, Machuchones. McGregor Matters, ¿no? Ajá, McGregor lo manda a llamar y él tiene que interrumpir todo el ritual que está haciendo, aunque se decía que no tenía que interrumpirlo. Va a verlo. Yo siento, y esa es mi teoría, que va porque pues no tiene como permitido hacer estas cuestiones y empieza a haber un choque muy fuerte y por eso va a verlo. Pero esa es mi teoría, ¿no? Y entonces ahí viene una leyenda donde, como él no cerró bien el ciclo del ritual de Abramelín, pues la casa queda como con espíritus y energías y Te todo refieres eso. a la mansión, ¿no? La mansión, mansión. de la que se llama Boleskine House. Sí, Boleskine House. La exactamente. famosa mansión La que mansión negra. muchos años después rentó o compró Jimmy Page de Led Zeppelin, y que Exactamente. según dicen que por eso murió el baterista, ¿no? Y La que ahí hay Moza, 2 altares que tienen muchísimo poder. que es uno de luz y uno de oscuridad y todo Ahora, este rollo, ¿no? creo que ahora se adelantaron ustedes, ¿eh? A Porque ver. porque nos saltamos de largo la luna de miel que fue en Egipto, Es en que la ese fue suite después. del Es que Cairo. eso es después, mi querido. Ah, bueno. Tiene, bueno, según lo que tengo entendido, anda primero con una muchachona, porque antes como que no estaba interesado en eso. Esta novia le gusta, se casa con ella y comienza otra vez, comienza esta parte ya de experimentaciones donde comienza a hacer ritos y cuestiones de magia y ondas así muy, muy extrañas, muy excéntricas. Ya no empieza a ser muy del agrado de algunos círculos de estas órdenes secretas, y pues esta mujer de hecho tiene un hijo de Aleister Crowley. Tristemente el niño muere creo que como al año de edad, año y medio, y esta mujer pues ve que, o al menos la prensa, ¿no? Habló mucho más de lo que opinaba ella, de lo que dijera Crowley, pero sí decía que pues era un hombre muy malo y que era muy cruel y que aparte ni quería a su hijo y que no sé qué. Y pues más adelante esta mujer fue internada en un manicomio y murió en ese manicomio. Tiempo después pasan muchísimas cosas. Viene toda esta época también de lo de la mansión esta. Lo corren se sale de la orden de la Aurora Dorada, crea su propia orden que es la Astro Argentis, ¿no? O Astro Argentis. Y en ese inter es que pasan muchas cosas, ¿no? También crea esto que es se va un tiempo y entonces conoce efectivamente a Rose, que es la otra novia. Rose Y Kelly. en 1904 es cuando visitan el Cairo. Exacto, visitan el Cairo como parte de su luna de miel. Imagínate nada más, ¿no? Voy a pasar mi luna de miel dentro del sarcófago de la cámara de la reina. O sea, ¿cuál hotel de Dubái de 7 estrellas? O sea, en la pirámide del Cairo. O sea, rentó la suite. Exacto. Entonces se va a la Gran Pirámide y dentro, imagínate, comienza a hacer pues sus rituales. Ahora, esto para la gente que no sabe mucho de esto o que a lo mejor sabe algo, a lo mejor te aportamos un poquito más. Todas estas órdenes, desde las Rosacruces hasta la Aurora Dorada y demás, nosotros pues no pertenecemos a ninguna. Como sabes, nos gusta hacer metiches, entonces investigamos de todo lo que podemos y sabemos conocemos que al menos, por ejemplo, la Orden de la Aurora Dorada, ¿no? O los Rosacruces, se supone que tienen una conexión energética o son iniciaciones que vienen desde el antiguo Egipto. Entonces imagínate un tipo, ¿no? Que se llama Aleister Crowley,
que empieza a romper con todo lo tradicional de las órdenes secretas, comienza a hacer rituales que no son del agrado de muchos de estos personajes, y súmale que llega a estar dentro de la Gran Pirámide y ahí realiza otro tipo de rituales ya a un nivel, o sea, para este punto ya no podemos ver a Aleister Crowley como simplemente un tipo loco que era muy malo y hacía cosas raras, sino desde el punto en el que te dan permiso de entrar a la cámara del rey a hacer cosas, ¿no? Exacto, entonces desde el momento en que ya llega a esos niveles y ya haber hecho ese tipo de cosas, pues ya estábamos hablando de alguien pues muy muy interesante, ¿no? Independientemente de si crees que es bueno o malo, es muy interesante. En esas cuestiones de ritos, esta esposa es la que comienza a tener, pues ahora sí que le da la chiripiolca, como dirían, ¿no? Le empieza a dar ahí el tramafat, como dirían también aquí, y comienza a recibir mensajes de una entidad conocida como Aiwass, ¿no? O Aiwass. Sí, ahí la parte curiosa es que Rose, su esposa, es la que empieza a sentir ahí como unas cosas extrañas, como si fuera siendo poseída por algún tipo de entidad, y le indica a él que lo están esperando en la cámara del rey. De hecho, exacto, y eso es un punto muy, muy importante del por qué pues llegaron ahí, ¿no? Uh-huh. Pero nos falta decir también algo muy importante. También entiendan que pues esto lo tenemos que hacer muy rápido porque la idea es hacer una cápsula no muy larga, pero sí decirles, y esto es algo súper importante de la historia, que Aleister Crowley para este punto ya era adicto a la heroína. Y esto es porque cuando era joven tenía asma, y en ese momento de la historia esta sustancia era vista como algo normal, te la recetaban los doctores. Entonces desde joven producen que él sea adicto a esta sustancia. Para este punto también, donde ya está con esta mujer llamada Rose, y cuando ya está en la Gran Pirámide, imagínate nada más que Aleister Crowley no nada más ya hacía y ya era un gran maestro de estas cuestiones ocultistas y de conocimiento de todas estas cuestiones de las órdenes, sino que aparte empezó a experimentar también con alucinógenos. Entonces ya en este punto, pues obviamente desde el punto de vista de la época, pues era visto como un verdadero loco, ¿no? Una persona loca que lo veían como un adicto desquiciado que estaba haciendo ya puras desatado, loqueras, ¿no? Pervertido, claro, depravado y todas esas cosas. Y también hay algo que hacía montañismo. Ah, también. ¿No? Entonces eso también te ayuda muchísimo a trabajar mucho. Sí, que tenía una cosas, condición, ¿no? fuertísima, ¿no? Tenía mucha condición. Y estuvo por todos lados. De hecho en México se cuenta que estuvo en el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, y algo que no pudo fue el Xiltlalpetl. Okay. Sí. A mí me llama mucho la atención que estando en la pirámide, lo que ocurre es que, por ejemplo, pues él es el que marca, digamos, hace todo el ritual, quien lo capta es Rose, ¿no? Y eso me marca a mí mucho que él era totalmente lo que estamos diciendo experimental. Ahora, ¿qué pasa después de eso? Parte de su legado es hablarnos sobre la voluntad. Sí. Ahorita vamos a ir para allá porque todavía le falta. Bueno, es que a mí me gusta dar los previews. Ya me di cuenta, el trailer. Sí. El trailer. Pero yo creo en lo personal que ese evento, específicamente el de la Cámara del Rey, es el parteaguas, el gran parteaguas en su vida, que determina el antes y el después y de todo lo que representó la obra que dejó, todo su legado. Como bien lo mencionas, yo creo que ahí es cuando deja su búsqueda y encuentra ahora sí su camino. Wow, ¿no? Para mí ese es como el punto especial. Y ahí es donde él al principio no cree absolutamente nada de lo que le está diciendo su esposa, ¿no? De hecho, ella le está diciendo, ¿sabes qué? Tienes que ir a un lugar, a la Cámara del Rey, te van a dictar un libro que tú vas a tener que transcribir. Exacto, y ¿no? Tienes que ir no me acuerdo si era de 12 a 1, ¿no? Durante 3 días. Y ahí, pero él no cree. Entonces lo que cuenta la historia es que le empieza a decir a su esposa, oye, pues te voy a hacer algunas preguntas, le empieza a hacer como un examen y parece que todo lo responde muy bien, y luego la lleva al lugar donde se encuentra Horus, ¿no? Y le dice, a ver, muéstrame lo que tú viste o la entidad que se te presentó, y ella perfectamente le muestra quién es y coincide con todo lo que le está contando, entonces ahí le cree. Es que ahí les va lo interesante del asunto, que tiene que aquí platicarles mi querido Lenin, y es que Aleister Crowley, dentro de su imaginación o dentro de la verdad, como quieras tomarlo, es llamado a ser quien abra el camino para una nueva era en la historia de la humanidad.
y tiene que ver precisamente con el hijo, con Horus, ¿no? Con Horus. Entonces, explique esa parte, mi Sí, querido Lenin. es que lo que dice la historia, bueno, ya que le empiezan a dictar todo esto del libro, es que existieron 3 eones, ¿no? Bueno, más bien 2 eones. Eón. El primero fue el de Isis, que tiene que ver con una época para... Feminista, Del matriarcal, Ujú. Que se tiene muy poco conocimiento acerca de de ese tiempo, ¿no? Incluso porque se habla de que fue en el Paleolítico. Algo muy interesante es que no se dice si existieron eones anteriores. Se dice que es el primer eón de esta época que nosotros estamos viviendo, ¿no? Después se habla del segundo eón, que es la época donde vienen todas las religiones, el judaísmo, ¿no? Donde vienen los mesías, y es una época muy patriarcal, una época de una energía muy masculina, y es la que estábamos viviendo en teoría hasta 1904. Y en ese momento le anuncian que va a venir un tercer eón, que es el hijo, y es Horus. Y en esta nueva época, como dicen que iba a empezar un poquito, porque es el anunciamiento, o sea, no quiere decir que a partir de 1904 ya estábamos en la época o en el tiempo, en el eón de Horus, sino que es Estaba el anunciamiento. empezando. Y él tenía que, o sea, en su imaginación o en la historia, como quieras verlo, él es el que tenía que abrir eso a la humanidad, quien tenía que preparar todo para que llegara a esa nueva era, ¿no? Sí, y que iba a pasar un tiempo para que esto se generara, pero dentro de eso decían que como era la época del niño, ¿no? Del conocimiento interno, de que cada quien iba a ser su propio maestro y todo esto que estamos viviendo ahora, también me iba a venir una época un poco complicada, porque a veces iba a ser un poquito de mucho choque, y tanto así que sí coincide porque empiezan la Primera y la Segunda Guerra Mundial tiempo después, ¿no? Sí. Pero ese es como el parteaguas, donde él, incluso dicen que al principio, después de transcribir todo esto, el libro de la ley, pues él no creía muchísimo al principio, ¿no? Como que decía, no, es que esto no es lo que yo estoy buscando, pero poco a poco lo fue entendiendo y fue formando parte de su vida, donde él dijo, la ley de Telema parece que es algo que yo tengo que ir anunciando, tengo que ir trabajando para que todo el mundo escuche acerca de esta ley del Telema y la de ley de la voluntad y todo lo que conlleva el saber que tu voluntad es lo más importante, y esta máxima de pues que mucha gente la ha entendido de alguna otra forma, ¿no? Porque cuando escuchan hablar de esto de la voluntad y que Crowley decía, haz lo que quieras, ¿no? Haz lo que quieras, es la única ley, hazlo y nadie te dirá nada. Exactamente, pues mucha gente dice, pues entonces voy a hacer lo que quiera en mi vida. Como libertinaje, pero no es así. Claro, pero aquí viene la parte interesante de todo esto, es sí, pero siempre y cuando hagas el propósito máximo que vienes a hacer esta vida, el propósito de la divinidad. Ajá. Y ahí es cuando ya cambia la voluntad, porque no es hacer lo que tú quieras, sino hacer lo que tú quieras para cumplir con el propósito que tienes de vida aquí. Encontrar tu misión, ¿no? Exacto, y que siempre el propósito tenía que ver con el bien común, con el bien de la humanidad. Exacto. Y no solo con el bien individual. Sí, porque ahí viene la segunda máxima que dice que todos los seres humanos somos estrellas. Ah, eso es precioso. ¿No? Entonces, como tú eres una estrella, a diferencia de antes que se creía que éramos planetas, pues todos girábamos en órbita, ¿no? Alrededor de un sol que era un dios externo que estaba. Cuando se habla de eso, de que ya tú eres una estrella, pues tú tienes tu propia órbita. Entonces, mientras tú trabajes en tu voluntad y en tu propósito de vida al que veniste realmente aquí en este planeta llamado Tierra, pues lo que vas a hacer es, no le vas a estorbar a nadie, no vas a chocar con nadie porque estás en tu propia órbita. Entonces, cuando encuentres eso, cuando logres saber la función que tiene la voluntad en tu vida, pues absolutamente todo va a cambiar en los seres humanos. Y ese es un anunciamiento para una nueva energía que está sucediendo para esta época, ¿no? De hecho, ahí como paréntesis, leerles un pedacito de Crowley sobre el telema o la voluntad verdadera. Dice, de acuerdo con Crowley, cada individuo tiene una voluntad verdadera que debe distinguirse de los deseos y caprichos ordinarios del ego. La voluntad verdadera es esencialmente el llamado o propósito en la vida. El concepto de Crowley asume que esto incluye el objetivo de alcanzar la realización plena o la iluminación por esfuerzos propios y con la ayuda de ciertas personalidades, avatares o personificaciones, más de las veces dioses egipcios, pero sin la ayuda del concepto judio-cristiano de Dios o de alguna autoridad divina. Crowley creía que para descubrir la verdadera voluntad uno debería de liberarse de los deseos de la mente subconsciente, del control de la mente consciente, especialmente las restricciones dadas a las expresiones del chaca-chaca
que él asoció con el poder de la creación divina. Él enseñó que la verdadera voluntad de cada individuo está identificada con el santo ángel guardián, un daimón único a cada individuo. Nada más aclararles, es muy importante aclarar esto, y es que una cosa es leer a Aleister Crowley y entender a Aleister Crowley desde lo que quería decir Aleister Crowley, y otra muy diferente es lo que muchas personas, si no es que millones de personas han interpretado de otras maneras, ¿no? Y el problema es que Aleister Crowley pues ha sido usado como una imagen de satanismo y de magia negra, y que realmente si te pones a investigar, pues como dijeron aquí mis compañeros al principio, es un personaje claroscuro, no como dijo aquí mi querido Ponchito, tiene tanto, no creemos que sea ni tan malo como lo pintan, ni tan bueno como algunos quieren verlo, porque al final pues es un ser humano, ¿no? Tú lo dijiste muy bien, ¿no? Oye, Master, ¿no nos podrías leer lo que nos leíste en el desayuno, que estuvo súper chévere? Ratito, para el final. Bueno, para el final, porque de verdad ahí es donde te das cuenta cuando a alguien se le sataniza porque está rompiendo con estructuras de poder, como dice Lenin, también está entregando el empoderamiento personal, no ser un planeta que gira, sino una estrella. Y lo que decía Richard, ¿no? También, y tú, Master, de la voluntad, qué tan bonito es poder realmente encontrar tu misión de vida y que tu órbita ayude a otros, pero no estorbe. Yo creo que es un pensamiento que no se los he escuchado a muchas personas. Claro, antes de que Iván lea esta parte, que es muy interesante y es magia pura también, me gustaría resaltar un hecho que es específicamente lo que hizo Crowley. Él nunca quiso ser salvado, ni tampoco estaba buscando la condenación, ni estaba buscando ninguna cosa más que ser congruente con su propósito de vida, con lo que él estaba aprendiendo y con el llamado que él sentía. Entonces él sabía que iba contracorriente, y por lo mismo sabía que la posición que estaba tomando era la que era convergente con su propio ideal, con su idea de las cosas, y esto pues por supuesto le trajo muchísima controversia, pero también lo convirtió en uno de los personajes más influyentes en la era moderna, en muchos aspectos, en el arte, en todas las ramas del arte, en la literatura, en la danza, en la música. Muchos músicos son ultra fans de Crowley, y también pintores, escritores. Es como les decía, es como un parteaguas que vino a traer muchas cosas a las nuevas corrientes de la nueva era. O sea, el mundo no sería igual si no hubiera nacido y hecho lo que hizo Aleister Crowley. Y algo que se nos está olvidando, ¿no? Que no era ninguno así loquillo suelto, era también espía. Dicen que era espía de una agencia británica. Y algo importante, esto de la suástica, por ejemplo, la inversa y todo, que se lo transmite a Churchill. Que era la B de la victoria. Exacto, ¿no? Imagínense nada más esto, que cuando está la Segunda Guerra Mundial, Hitler tiene toda esta fuerza, esta potencia que empieza a acabar con todos. ¿Someter? Y Winston Churchill y las sociedades inglesas también comienzan a meterse en la magia, porque esta es una versión, ¿no? Porque comienzan a ver que efectivamente los nazis pues traen toda esta cuestión mágica detrás, ¿no? Entonces en esta búsqueda Aleister Crowley dice, bueno, lo que pasa es que la esvástica que está utilizando Hitler es una especie como de sigilo o un símbolo de poder que está usando como una especie de fuerza astral o fuerza psíquica con la cual trabaja. Entonces Crowley les dice, lo que tenemos que hacer es crear otro símbolo que vaya que contrarreste esa energía. Y curiosamente, en realidad Aleister Crowley es quien crea el símbolo de la B de victoria, ¿no? El famoso símbolo así, exactamente. La B de vendetta. Y la B de vendetta, que es el símbolo de la victoria. Entonces, hay muchas cosas en la historia moderna en las cuales Aleister Crowley influyó, ¿no? Personajes que hemos hablado de ellos como David Bowie, los Beatles, muchísimos, ¿no? Led Zeppelin, inclusive también Jack Parsons, el de los cohetes y espaciales, todo eso también fue discípulo. Robert Anton Wilson, obviamente. Therion, y también personajes como Adolf Huxley también estuvo con él, y hay muchas historias, como ven, esto solamente es una especie de pincelazo de todo esto, porque es muchísimo lo que sucedió en la vida de Crowley. Pero para que nos demos una idea del nivel de cuestiones. Ya más quería, antes de que termine, de que cerremos, nada más me faltaba mencionar que dentro del libro de la ley hay otro ingrediente muy importante, que también creo que debemos mencionar, que es que además de la voluntad y esto que platicábamos de que cada ser humano es una estrella, también él habla del amor.
Sí, claro. Y ese es que como un ingrediente muy, muy interesante porque él dice que a través del amor se puede vencer el ego y a través del amor también se puede vencer esta ilusión y puedes conectarte con el todo, con la unidad. Sí, entonces creo que eso también es un parteaguas porque él propone esto, que está hablando de un nuevo eón y como lo vemos va a ser algo que muchas órdenes no van a aceptar. De hecho, después de eso, hay una orden que es la Orden de Oriente que escucha acerca de esto, escucha del libro, lo lee y dice que dentro del libro está un arcano que ellos también utilizan y entonces van con Crowley y le dicen, oye mira, nosotros queremos que tú pertenezcas a la orden porque leímos tu libro y vimos el arcano y queremos que estés con nosotros. Y es la única orden que acepta esta nueva información que está llegando. Las demás no, por eso muchas veces siento que también se sataniza, no porque no lo haya hecho, quiero que quede muy claro, ¿no? Que nosotros pensamos, o que quién sabe, pero sí siento que se llevó a un nivel máximo porque es alguien que se está entregando nueva información que muchos no aceptan. Sí, y era muy común, como sigue siendo muy común esta cosa de la lucha de egos, ¿no? Y la lucha de poder. Claro, y de hecho, hasta la misma Orden de Oriente, la Otto, dice, bueno, sí, te aceptamos, entra, ni siquiera a un nivel muy alto, sino entra... pues normal, ¿no? Un nivel pues no de los líderes y lo que le dicen es ahí nosotros aceptamos la nueva ley de Telema, pero no todos, incluso hasta hace que se escinda un poquito la orden, porque unos sí lo aceptan pero otros no. Y creo que esto es bien interesante porque pues sí nos muestra esta parte que estábamos diciendo, ¿no? Tal vez este es un motivo por el que es tan satanizado Crowley, ¿no? Pero ya hay que meterse a todo esto para darse cuenta que más allá de todo lo que hemos dicho que hizo o no hizo, existe esta ley de Telema y que si la puedes practicar en tu vida te va a ayudar muchísimo en muchos aspectos y te va a ayudar incluso a entender cómo está funcionando ahora la energía, ¿no? Sí, volvemos a insistir en que no estamos aquí promoviendo ningún tipo de proselitismo a ninguna religión, estamos simplemente compartiendo nuestras opiniones como amigos, como personas que nos interesan estos temas, pero tampoco estamos incitándolos, como siempre decimos, a que vayan y practiquen rituales o hagan estas cosas, simplemente estamos mencionándolo como un tema para que ustedes nos compartan sus experiencias, lo que sienten, pero no es que estemos ahí obligando a nadie a seguir ni el consumo de sustancias, ni tampoco practicar cosas extrañas, ni mucho menos, ¿no? Y sí, y lo que quería compartirles rápidamente es que dentro de todos estos como mitos, ¿no? O leyendas que hay acerca de Crowley, pues hay una muy interesante que a los conspiranoicos les fascina, y es que hay una mujer que estuvo de ayudante en un lugar en Sicilia, en Italia. ¿Cómo se llama el lugar, Richard? Es Cafalú. Cafalú. En Sicilia, donde está la abadía, ¿no? Exacto. La abadía de Telema. En este lugar de la abadía de Telema hay una mujer que era como una asistente de ese lugar. Esta mujer después se va a Estados Unidos, se casa con alguien y a los 6 meses tiene una hija. Entonces, si hacemos cuentas, pues es como que esa hija pues no era tanto con el que se casó, sino que había venido desde Telema, desde esta cuestión con Crowley. Y esa hija se casa ni más ni menos que con George Bush padre, ¿no? Y después nace George Bush hijo. Y de aquí es donde muchos conspiranoicos pues también tienen todo su derecho y respetamos todas las visiones porque todo es posible, pues creen que efectivamente por eso es que está relacionado con las cosas oscuras y malditas y el nuevo orden mundial y todo esto porque... pues se cree que Aleister Crowley efectivamente era como un ser muy siniestro, ¿no? Y que planeó todo para fregar más a la humanidad, ¿no? Ese era como el pilón que quería compartirles. Para cerrar de mi parte, pues sí decirles que cuestionen todo, cuestionen absolutamente todo. No porque todo el mundo diga que algo es malo va a ser malo, no porque todo el mundo diga que algo es bueno va a ser bueno, y traten siempre de ser lo más imparciales posibles porque pueden encontrar cosas muy bellas. Cuando estábamos con este tema, por ejemplo, Lenny nos compartió que hace algún tiempo vio a Crowley y dijo como que pues no, este tipo como que ni dan ganas de estudiarlo, ¿no? Y ahora pues cambió el chip, ¿no? Claro, sí, fue como encontré algo muy diferente, encontré algo que sí, más allá de toda esta leyenda negra y de todo este personaje que él mismo aceptó, existe esta parte que habla de la voluntad y que creo que para mí es la
en este momento, ¿no? No quiere decir que pueda cambiar, pero en este momento es como la parte fundamental de Crowley y que sí me hace verlo como un maestro del multiverso. Así es. Y también, como siempre lo hemos dicho con otros personajes, el mensaje no tiene tanto que ver con cómo se ve el mensajero. Exacto. Entonces, esa es una cosa que también a nosotros que hemos estado últimamente estudiando mucho sobre Crowley, cada vez confirmamos más esto, ¿no? Que el mensajero y el mensaje pueden diferir mucho en imagen. No necesariamente alguien que está transmitiendo un mensaje a la humanidad tiene que verse como la gran mayoría de las personas piensan que se tiene que ver. Sí. Y entonces creemos también, yo en lo personal pienso que mucho de esto, de la controversia con Crowley, tiene que ver con esa imagen a través de la cual muchas personas no podían penetrar su visión personal y que él mismo lo tenía así delimitado para que simplemente la gente adecuada entrara al conocimiento y la gente que no, pues se quedara fuera. Y también decirles, para cerrar, con esto mismo que les está comentando Richard, y es que tampoco inclusive les estamos diciendo que lean a Aleister Crowley, porque leerlo es muy complicado, es muy difícil, porque no son textos que estén hechos para la mayoría de las personas. No es así como que voy a leerme un libro de los 4 acuerdos, ¿no? Como para mejorar mi vida. No va a tener nada que ver con los libros de Aleister Crowley, porque ya son libros que son muy filosóficos, muy herméticos, que ya utilizan muchas cosas. Es muy interesante, pero no es algo que sea muy fácil de poder interpretar por el nivel el que tenía. Híjole, no quiero cerrar, pero tenemos que cerrar por el tiempo, pero sí decirles que Timothy Leary inclusive también llegó a decir que él solamente continuó el trabajo de Aleister Crowley, porque Aleister Crowley también puede ser visto como un gran hombre de conocimiento, que precisamente fue de los pioneros en investigar las sustancias psicodélicas y toda esta cuestión de la mente y la conexión con el universo y todas estas cosas, ¿no? ¿Ya no va a salir lo que iba a salir? Aquí lo tengo. Ah, ok. Bueno, ya, listo. O sea, ya está, me está regañando aquí la gente, ¿se dan cuenta? No dicen que yo me adelante. ¿Ven quién mueve la cuna? ¿Se dan cuenta? ¿Quién mece la cuna? ¿Quién dirige? ¿Dónde está la mano peluda? La mano que mece la cuna. La mano que mece la ahora está igual que... llama de aguas. Tiene el mismo look medio peloncillo de Aleister Crowley. Se me hace que esa gente es secreto. Se me hace que es su hijo. Bueno, para cerrar esta parte, nada más de decirles una breve introducción, unas palabras que están en el libro de Magic de Aleister Crowley, que dice lo siguiente: hay 7 llaves para el gran portal, siendo 8 en una y una en 8. Primero, deja que tu cuerpo esté quieto, ligado por la fuerza de la voluntad, cuerpo rígido. Así puedes abortar los niños inquietos que interrumpen tu mente. Luego, que el ritmo de la respiración baje, fácil, regular y lento, para que tu ser esté en tono con la ondulación pacífica del gran mar. Tercero, que tu vida sea pura y calmada, moviéndose suavemente como una palmera sin viento. Cuarto, que la voluntad de vivir sea unida al amor único de lo profundo. Quinto, deja la mente divinamente libre de sentido, observa su entidad, contempla cada pensamiento que surja, aumenta hora tras hora tu vigilancia, intensa y afinada hacia el interior, sin dejar un solo átomo sin analizar. Sexto, sobre un pensamiento seguramente fijado, calla todo susurro del viento para que, como una flama recta y sin molestia, se consuma tu ser en una palabra. Seguidamente apacigua aquel éxtasis, prolonga tu meditación, asciende y fuerte, matando incluso a Dios si Él te distrae. Tu atención del acto escogido. Último, todas estas cosas son en uno subyugado, tiempo que la flor de medianoche florezca. La unicidad es, aunque incluso en esta, mi hijo, no actúes impropiamente. Si retienes la expresión, dispara, tu mirada hacia la luz, hacia la raíz oscura del arrebato, descartando nombre, forma, vista y tensión. Incluso de esta conciencia alta atraviesa el corazón. Te dejo aquí, tú eres el maestro, yo honro tu esplendor que gira lejos, oh hermano de la estrella de plata, ¿no? Y así, a esos niveles andaba acá el señor Crowley. Bueno, ya, fue la conclusión. Fue la conclusión. Ahí pues vamos a revisar ahí sus comentarios, espero les hayan gustado. No va a faltar el que nos diga: ¿por qué están hablando de Aleister Crowley? Es un satánico maldito, Illuminati, ustedes son también del mal. Exacto, o los de que no, si era malo y nosotros creemos que es malo y queremos que sea malo. Ahí está, claramente se ve que son Illuminatis, ¿no? Yo quiero decir una cosa, porque estoy de acuerdo con el público que dice esas cosas de nosotros. La responsabilidad de conocer nuestra oscuridad no es nada feo,
junto con la luz, yo pienso que eso es lo que nos da la divinidad, nos da el empoderamiento, porque cuando nosotros no queremos conocer nuestra sombra, que es tan linda también, con responsabilidad, otros nos someten pensando que tememos tener culpas, ¿no? Entonces liberémonos con responsabilidad, yo diría. Eso. ¡Aplausos! ¡Qué bruto! Cabrón. El aiguas, el aiguas. Y para cerrar, pues sí, decirles que... No mencionamos a Aiguas, ¿o sí? Sí, claro. sí, claro. sí. Pues de hecho, creo que bueno que lo recordaste porque se habla de una profecía, ¿no? Que le dijo Aiguas a Crowley, ¿no? Una vez, ¿no? ¿Cómo fue eso? You was, we were. Así le dijo, ¿no? Sí, que estaba dormido y le dijo, we were. ¿Qué Y que entonces el Crowley dijo, ¿qué hubo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Cómo es you O were? sea, ¿Cómo? yo soy, tú eres y ellos son. ¿O cómo? ¿qué? Ajá. El gato ¿Cómo está? volador. Y entonces que le dijo a la Rose, le dijo, oye Rose, ¿qué onda? Pues me dijo que you was, they was, eso. ¿Qué significa? ¿no? Y que le dijo, mira, es muy fácil, ¿no? Suscríbete a los códigos de multiverso, ponle la campanita, compártelo con tus amigos, diles que está bien bueno. Y en la gira te llevamos a la pirámide. En la gira. Sí. En la gira te llevamos a la Justo. pirámide. Así. Y en la gira te llevamos a la pirámide. Así fue el mensaje. Y bueno, se despide su amigo Iván Donaldson. Es que era encriptado. Encriptado. Todavía le tenemos que darle significado. Se despide su amigo Iván Donaldson. Ahí se ven en el espejo de la realidad. Y que viva ¿qué? El Que viva amor. El amor bonito. Cuídense mucho. No se quiere Abrazos. despedir cada uno. Sí. Pues yo canto. Mi nombre es Lenin Alejandro de Camino a la Gnosis. Cuídense mucho. Ricardo Ferrando, Música Cuántica TV, un abrazote. Aiguas de Astrovidas y Astrología Nagant. Ay, cálmese. Y pues ya, ¿no? Ya. Iván Donaldson, de Iván Donaldson, ¿no? Pues Iván Ya Donaldson, ya dijo. córtale. El mero chavo. machucho. Hay que hacer un segundo programa. Faltó Ya. que el Magic y... No, Ah, pues no es que sé, es demasiado. eso. Bueno, Ese si choronzón, ¿qué pasó? Si Si, les- si les gusta, si a ustedes les gusta, Exacto. hacemos segunda parte porque hay mucho más de lo que se puede hablar acerca de Crowley. Ahí nos dicen, sí, por favor, queremos segunda parte. O no, ya cállense Sí, ya, con con ese ese ser siniestro. Y pues ya. Satánico. Ahí les va. Aiguas. You were, you was. We were.